A continuación daré unas conclusiones acerca de las concepciones que dan los 5 profesores del tema que estamos tratando y es si existe alguna relación entre modernidad, tradición y progreso. Por un lado, para el historiador Elías Gómez, el capitalismo va de la mano con unas transformaciones en las ideas. Esas transformaciones plantearon unos puntos en cuanto a lo que debía ser la economía y el Estado y en torno al papel que debía cumplir el individuo tanto en la economía como en el Estado. El liberalismo también planteó que toda sociedad que se respetara debía ir cumpliendo con unos procesos de transformación y que esas transformaciones lo debían llevar hacia un progreso. El liberalismo empezó a plantear que la forma en que debían transformarse esas sociedades estaba muy ligada a un sistema capitalista. Luego entonces se debía acabar con todas las formas de producción no capitalista, que el Estado debía ser un Estado moderno y que era un Estado moderno en la medida en que fortaleciera un sistema de democracia donde los individuos fueran más autónomos. El liberalismo también empezó a construir un paquete donde la modernidad y progreso iban sobreponiéndose a la tradición, pero lo que se puede observar en América Latina es que ese ideal de modernidad convive con la tradición. Las élites quisieron modernizar a una sociedad que era de base católica y que era muy tradicional. Entonces no necesariamente la tradición va en contravía con la modernidad, las dos pueden ir de la mano. Lo que pasa es que desde una concepción liberal pareciera que la tradición fuera en contra de la modernidad y que esta última estuviera ligada al proceso, pero también desde unas formas muy tradicionales se puede llegar a un progreso. Para el filósofo Jorge Gantido, América Latina es causa y efecto del capitalismo y de la modernidad, pero que a pesar de eso América Latina vivió o se vio inmersa en una modernización tardía. La modernidad hace una ruptura, sostiene el profesor Gantiba, frente a la tradición, esta última entendida como un conjunto de costumbres de las culturas, y es ahí donde nace o se da el debate entre antiguos y modernos. Por último, el progreso, sostiene el profesor Gantiva, es una ideología, es entendido como un avance en tecnología y es por eso que de hecho él en su discurso hace una profunda crítica y la idea que se tiene sobre el progreso, porque se está limitando única y exclusivamente al ámbito económico, negando el verdadero lugar del ser. El sociólogo Efraín Herrera sostiene que tratar de relacionar la modernidad, la tradición y el progreso es una tragedia. Él hace referencia a la modernidad como una nueva concepción del mundo, una nueva mirada sobre lo que debe ser el mundo. Sostiene que el progreso y la modernización no son lo mismo, pero que sí están muy ligadas. Por un lado, que la modernización lleva la carga ideológica de que con ella se logra el progreso. Entonces, se cree que modernizando a la sociedad vamos a llegar a un progreso. Detrás del proyecto de la modernidad se esconde un proceso de imposiciones políticas, de dominación que se impone por parte del mundo que llamamos desarrollado sobre el subdesarrollado. Entonces el proyecto de la modernidad necesita que existan o que haya países desarrollados, países modernos, pero al mismo tiempo que existan países subdesarrollados, países tradicionales y países atrasados. En el caso de América Latina, sostiene Herrera, citando a un autor de apellido Escobar, que es posible desde la tradición indígena, desde la lucha de los pueblos, desde las organizaciones sociales, construir un concepto diferente de modernidad, una modernidad autónoma, donde el progreso no tenga nada que ver con la acumulación de riquezas, sino fundamentalmente con la posibilidad de construir una vida buena. Para la politóloga Claudia Londoño, el discurso de la modernidad se ha manejado desde la política, donde la modernidad va ligada al deseo de progreso o desarrollo, como lo quisieron hacer ver los europeos en su inicio, pero que en la actualidad no se ve de esa forma, o no ocurre de la forma como lo plantearon los europeos. La industrialización está muy ligada a la modernidad, pero esta no ha generado mejores condiciones ni económicas, ni sociales, ni culturales y mucho menos políticas. El medio ambiente ha sido uno de los más afectados porque se ha deteriorado y varios países han sido reducidos sin que exista algún tipo de compensación por el ingreso de exportaciones e importaciones. Por otro lado, concluye Claudia Londoño que vivimos en una mezcla entre tradición, modernidad y un progreso visto desde el iris económico, donde la globalización destruye todo lo que crea.
Para el filósofo Julián Ñáñez, la modernidad es un periodo en el cual se le da prioridad a la razón y desde esa perspectiva se constituye la sociedad en el periodo moderno. Él sostiene que es fatal que se limite la concepción de progreso única y exclusivamente al ámbito económico y tecnológico, este último entendido como parte de la modernización, porque lo más importante de la modernidad es la transformación de los sujetos, y si no se da esa transformación en los sujetos, no tendría sentido hablar de progreso. La modernidad va terminando en globalización, porque el acento está puesto únicamente en lo económico y precisamente lo más sacrificado de eso va a ser la tradición. Entonces, cuando la modernidad se enfoca en términos de progreso y este último entendido como modernización, termina acabando y destruyendo la tradición. El gran debate. ¿Qué relación existe entre tradición, modernidad y progreso? Sin lugar a dudas, el hecho de preguntarnos si existe alguna relación entre modernidad, tradición y progreso genera un gran debate donde surgen muchas discusiones que niegan la relación y surgen otras discusiones que por el contrario aprueban la relación. La tradición es entendida como la raíz indígena y como un conjunto de tradiciones. La modernidad es entendida como un complejo proceso de secularización, un proceso en el cual la razón cumple un papel fundamental. Es también un esfuerzo por organizarnos socialmente, es un proceso de transformaciones del sujeto como centro del mismo, es un proceso de transformaciones del entorno material y es un proceso continuo de construcción, destrucción y reconstrucción. Algunas personas sostienen que la modernidad es una serie de cambios que rompen con la tradición, que es el inicio de un cambio donde se dejan atrás una serie de tradiciones. Hay otros que por el contrario sostienen, como por ejemplo el historiador Elías Gómez, que no necesariamente la modernidad va en contravía con la tradición, sino que pueden haber una modernidad tradicional y una tradición modernizante. Por ejemplo, en Colombia a finales del siglo XIX hay unos proyectos de modernización política del Estado. Esos proyectos modernizaron desde lo católico, desde lo conservador y otros lo hicieron desde el punto liberal. Existen también varias concepciones sobre el valor del progreso y se presenta el equívoco de que la modernización como sinónimo de progreso. Unos consideran el progreso como un avance en la tecnología y como un concepto que está íntimamente relacionado con la modernización, lo que quiere decir que limitan al progreso exclusivamente al ámbito económico y tecnológico. Otros sostienen, por ejemplo, Braudel, que el progreso es un avance para el sujeto, que es un proceso que le da pie al sujeto para que pueda rupturar esas estructuras rígidas, y entiende Braudel que las tradiciones son un impedimento para que éste progrese. Braudel está convencido de que el tiempo presente rompe con los viejos ciclos y con las tradicionales costumbres del hombre. Por ejemplo, el historiador Elías Gómez sostuvo en su discurso que no necesariamente el progreso rompe con la tradición, que también desde unas formas tradicionales se puede llegar a un progreso. En el caso de América Latina, la modernización fue impuesta y dejó como resultado una sociedad con instituciones y un discurso político formalmente moderno, pero fundado sobre las bases tradicionales. García Canclini sostiene que lo que ha hecho posible la modernidad en América Latina son las imágenes europeas con las que hemos medido nuestros procesos, las mismas que nos han impedido reconocer nuestra propia modernidad. Las culturas híbridas se conforman como aquellos momentos sociales en los que la humanidad se enfrenta a la modernidad y a lo tradicional, aquello que por efecto de la globalización invade el espacio que ha ganado nuestra identidad autóctona. Canclini ubica la simbiosis entre lo tradicional y lo moderno en la reorganización de la cultura misma. Además, interpreta la modernidad y la tradición como factores que crean el imaginario de un colectivo en las personas. En base a estas ideas, los nuevos medios de información han desarrollado nuevas tipologías del pensar del individuo frente a su medio. Vivimos entonces una mezcla cultural, un tricolaje de identidades compuestas de nuestra herencia y el bombardeo continuo de nuevas formas de vida. Somos una composición híbrida, una Latinoamérica mestiza. Podemos concluir entonces que América Latina sí existe una relación entre tradición, modernidad y progreso. Quizás no el progreso entendido desde Braudel, sino desde otros autores que consideran que el progreso debe ser ubicado en el ámbito tecnológico. De igual manera, el proyecto de la modernidad es un proyecto inconcluso para América Latina.